El relato que sigue revela un caso que heló la sangre de expertos y creyentes. Un niño de 2 años, en un hogar sencillo del México rural, describió, con una claridad que dejaría sin palabras a cualquier adulto, detalles íntimos y específicos de la infancia de Jesús que no aparecen en los evangelios canónicos, pero que coinciden con antiguas tradiciones conservadas en textos olvidados durante siglos, los llamados evangelios apócrifos de la infancia. Era una mañana común y corriente, con el cielo abierto sobre las montañas de Puebla, olor a pan caliente y café, cuando algo extraordinario rompió la rutina. El niño despertó llorando y, entre sollozos, dijo que los pajaritos de barro cobraban vida cuando él aplaudía, insistiendo en que la maestra no pudo enseñarle porque ya sabía todas las letras. Frases imposibles para alguien tan pequeño y aún más aterrador, ecos perfectos de historias conservadas en papiros y tradiciones que rara vez llegan al gran público. Lo que vino después cambiaría para siempre la comprensión de esa familia, y tal vez la de todos los que escuchan esta historia. Cuando lo llevaron a un oratorio comunitario, el niño señaló una imagen antigua y dijo, «No es así». Los ojos ardían como fuego, repitiendo una descripción que días después sería reconocida casi palabra por palabra en un caso reciente de un niño de 2 años que afirmó haber visto a Jesús durante una visita nocturna, describiendo ojos rojos y naranjas que ardían como fuego. Un detalle que dejó a los escépticos desconcertados y a las madres con lágrimas. Antes de entrar en más detalles, quiero pedirles que se suscriban a nuestro canal y den un me gusta. Así nos ayudan a apoyar más proyectos sociales. No les pedimos dinero, solo su suscripción. La primera manifestación fue sutil, casi un susurro perdido en la habitación. El niño, todavía en pañales, moldeó con sus manos un pájaro de barro y sopló sobre él diciendo, «Vuela», como si representara un recuerdo que no era suyo, sino de otro tiempo, de otra orilla del tiempo, de otro niño, el del pueblo de Galilea, cerca de un arroyo que, según un antiguo papiro, moldeó 12 pájaros y aplaudiendo les dio vida. Al segundo día comenzó la intensificación. Señaló una letra en el álbum y balbuceó que el maestro no sabía. Eco de un episodio apócrifo en el que el niño Jesús sorprende al maestro dominando ya las letras y sus significados más profundos. La escena, lejana y extraña, aparece en los evangelios de la infancia atribuidos a Tomás, textos que no entraron en la Biblia, pero circularon entre los cristianos de los primeros siglos y sobreviven en fragmentos. Traducciones y leyendas. ¿Cómo fue posible? Un niño mexicano en 2025 repetía imágenes y secuencias narrativas preservadas en papiros catalogados por filólogos europeos y discutidos por teólogos universitarios, mientras que la Biblia canónica guarda silencio sobre la infancia de Jesús, salvo el episodio en el templo a los 12 años. La pregunta flotaba en el aire, pesada y fría como una piedra basáltica. Pero la revelación más impactante aún estaba por llegar. En la noche, se despertó jadeando y dijo, regresó a la luz brillante de arriba, una frase que hace eco, con una cercanía inquietante, de un relato viral de otro niño de 2 años en los Estados Unidos, el que dijo que Jesús se fue a la luna después de una visita a su cuna. Una coincidencia que en sí misma no prueba nada, pero agrega una capa de extrañeza incómoda e imposible de ignorar. Ante esto, la familia buscó una validación externa. Primero con un párroco local acostumbrado a relatos místicos. Luego con un profesor de historia de las religiones de la UNAM que escuchó paciente y metódicamente los detalles y tomó notas. Finalmente, animados por amigos, visitaron la sala de manuscritos e iconografía religiosa en exposiciones itinerantes vinculadas al INAH, la red de museos y sitios de México que preserva gran parte del patrimonio material del país y que, desde hace décadas, ha promovido el puente entre la fe, la cultura y la evidencia histórica. El sacerdote, un hombre de voz baja, recordó que la iconografía oficial no se centra en los ojos de fuego, pero la teología admite metáforas de la llama divina. El profesor, en cambio, abrió un mapa de la tradición textual y señaló los apócrifos, explicando que incluyen escenas como el resurgimiento de los pájaros de barro y las disputas con los maestros, precisamente los 2 temas que el niño traía a la mente.
y mencionó que los medios internacionales habían informado recientemente sobre un pequeño papiro sobre la infancia de Jesús, corroborando que la tradición sobre estos episodios es antigua y está documentada. Para sustentar el peso de esa coincidencia, el investigador envió referencias. El Evangelio de la Infancia según Pseudo Tomás, texto conocido en estudios desde el siglo XIX, y noticias recientes sobre un fragmento más antiguo localizado en una colección europea, reforzando que no se trata de una invención moderna. También sugirió lecturas sintéticas sobre cómo se entiende la Sagrada Familia a la luz de las fuentes históricas y arqueológicas, destacando el abismo de silencio que dejan los evangelios canónicos entre el nacimiento y la vida pública. Mientras tanto, la madre del niño, como muchas otras, grababa los discursos de su hijo, no por vanidad, sino para no perderse ningún detalle. Cualquiera que haya visto el relato espontáneo de un niño sabe cuánta precisión se disuelve con el tiempo. Casos así han surgido en Internet, algunos con millones de visitas, como el del niño que dijo haber visto a Jesús con ojos de fuego, un detalle aterrador y al mismo tiempo profundamente simbólico en la imaginería mística. La prueba científica aquí no sería un milagro filmado, sino evidencia documental. Textos no canónicos hablan, desde los primeros siglos, de un niño que moldea pájaros y los hace volar. Investigadores, filólogos y periodistas han reportado descubrimientos de papiros y revisiones paleográficas que datan y ubican esos fragmentos, como el caso revelado en 2024 sobre un antiguo trozo del Evangelio de la Infancia conservado en Hamburgo. Son datos fríos de archivo que extrañamente se alinean con la calidez emocional de un cuento infantil poblano. Si el canon mantiene el velo, los apócrifos susurran. Describen a un niño Jesús de temperamento irascible, poderoso y a veces desconcertante, que sorprende a los maestros y moldea su propia vida con sus propias manos. Súper interesante, en un extenso artículo ya había expuesto esta faceta poco conocida al gran público, destacando la brecha entre el niño de Belén y el joven que discute en el templo, un vacío que genera especulaciones y leyendas, pero que también conserva antiguas memorias literarias como fósiles de creencias. En el tercer encuentro con la maestra, un detalle llamativo. El niño, al ver una reproducción de un icono oriental, tocó el halo y dijo, «No necesitaba aprender eso», frase que el investigador anotó junto a un pasaje de Pseudo Tomás en el que el niño corrige a la maestra. Por supuesto, no se pueden sacar conclusiones definitivas del discurso de un niño, pero la coincidencia textual es un espejo difícil de romper. A partir de ahí, la narración tomó un pulso que mezclaba suspenso y método. Visitas a una exposición en el Museo Nacional de Antropología, donde entre dioses mexicas y máscaras mayas, la familia comprendió que México es un país que conserva capas de pasado y creencias como 1000 láminas de piedra. Conversaciones con técnicos vinculados a la red de Lina, orgullosos del Inventario Nacional de Museos y Sitios, recordándonos que las investigaciones serias requieren paciencia y registros. Lo que estaba a punto de descubrirse no era una prueba matemática de una visión profética, sino el cruce de líneas, relatos modernos de niños, con descripciones vívidas e improbables, encontrando paralelos en antiguas tradiciones textuales. Un niño que habla de ojos de fuego y pájaros de barro, y un dossier histórico que durante siglos ha conservado precisamente esas imágenes. Entre una madre con un teléfono celular y un filólogo descifrando fibras de papiro, se extiende un puente que da escalofríos. Como ocurre con toda buena investigación, surgieron implicaciones más amplias. No se trata de un caso aislado. Hay registros contemporáneos de niños que aportan detalles que no se encuentran en los catecismos, pero que resuenan en las tradiciones apócrifas y el misticismo popular. Las plataformas digitales han dado visibilidad a episodios que hace 50 años habrían estado confinados a una sola parroquia. Ahora circulan, impactan, dividen, exigen verificación y generan búsquedas en museos, archivos, nombres y fechas. En el punto álgido de la tensión, la maestra propuso una prueba sencilla, mostrarle al niño 3 imágenes. Una representación occidental común, un icono oriental de Cristo Pantocrátor y una ilustración artística inspirada en descripciones históricas recientes de semitas del siglo I. El niño señaló la segunda y susurró, «Los ojos son así, pero ardían».
refiriéndose nuevamente al lenguaje de las llamas y las brasas, una antigua metáfora de la presencia divina, e inesperadamente emparejada con lo que se difundió en la prensa sobre el caso estadounidense. El dossier final trazó una cronología. El primer reporte familiar un sábado por la mañana. Una grabación de audio de las frases sobre vuela pajarito y la maestra no sabía. Una consulta pastoral. 2 entrevistas con el profesor. Una visita a la exposición curada por el INA. Una lectura guiada de pasajes de Pseudo-Thomas. Una correlación con noticias recientes sobre un fragmento apócrifo. Una comparación con un caso viral de ojos de fuego. Una secuencia que no prueba un milagro, pero establece una matriz de datos relacionados. Al describir la escena, los detalles reconstruyen la atmósfera. Una cocina sencilla, pared de adobe, luz filtrada por una cortina de encaje. El niño sentado en el suelo con arcilla húmeda, pequeñas manos marcando plumas imaginarias en el lomo del ave. Cuando sopla, cierra los ojos como si recordara, no como si jugara. La madre tiembla. El padre no habla. El tiempo parece quebrarse por un segundo. Al mismo tiempo, el paisaje cultural de México apoya la plausibilidad de buscar instituciones. Es un país con una vasta red de museos, con cientos de espacios bajo el cuidado del INA, acostumbrado a conciliar la fe popular y la protección del patrimonio. Una visita familiar al museo no es una peregrinación a ciegas, sino un ejercicio cívico de escuchar a los expertos, ver objetos, leer paneles, entender cómo la historia preserva milagros y recuerdos en materiales ordinarios. Piedra, barro, fibra, pintura. ¿Y la Biblia?, pregunta su tía durante el almuerzo dominical. La respuesta mesurada apunta a lo que diría cualquier estudioso de la Biblia. Los evangelios canónicos no dicen casi nada sobre la infancia, salvo su nacimiento y su viaje al templo a los 12 años. El silencio canónico lo llenaban comunidades antiguas con narraciones portadoras de teología, imaginación y catequesis, hoy llamadas apócrifas. El niño poblano no probó nada de la Biblia, reavivó imágenes preservadas fuera de ella. La semana siguiente, un periodista local registró una breve declaración. El niño repitió la frase «ojos que arden», un gesto y palabras que recuerdan al caso estadounidense, repetido en sitios web y redes. La coincidencia es desconcertante, pero en sí misma no suficiente. Así que el anclaje volvió a los documentos. Las noticias de la BBC sobre el papiro de Hamburgo, los resúmenes accesibles sobre la infancia oculta, la sinopsis de las investigaciones sobre Pseudo-Thomas. Nombres, fechas, líneas de tiempo. El momento que dejó sin palabras a los presentes llegó cuando la maestra leyó en voz alta el pasaje de los 12 pájaros. A los 5 años, junto al arroyo, el niño moldea gorriones en arcilla y, al ser reprendido por José por hacerlo en sábado, aplaude y da vida a los pájaros. La madre movió sus propios dedos recordando la escena de su hijo y el soplo. La habitación se hizo pequeña, el aire pesado, y entonces surgió la pregunta que cambia el enfoque. ¿Podrían estos casos ser evidencia de memoria espiritual? Las tradiciones reencarnacionistas presentan a niños que relatan vidas pasadas con detalles verificables, como el famoso caso de James Leininger, quien a los 2 años describió aviones y compañeros de la Segunda Guerra Mundial con una precisión impactante, tema de libros y reportajes periodísticos. Sin mezclar doctrinas, el profesor observó un patrón. Edades tempranas, imágenes vívidas, ansiedad nocturna, detalles específicos. Para evitar caer en el sensacionalismo por el sensacionalismo, el grupo tomó nota de algunas precauciones. Los niños son sugestionables. Las redes amplifican. Los adultos proyectan significados. Sin embargo, algunos elementos persisten. Convergencia con antiguas tradiciones textuales poco conocidas por los legos. Coincidencia de raras metáforas como ojos de fuego que reaparecen en relatos independientes. Cronologías alineadas con hitos en la investigación y difusión del papiro. A mitad de este recorrido, una petición especial. Deja un comentario sobre la ciudad y el estado desde donde nos ves. Esto nos ayudará a identificar dónde resuenan estas historias y cómo interactúan con diferentes culturas y tradiciones en el vasto territorio de Latinoamérica y el mundo hispánico. La narración regresa al niño. Mientras juega en el patio se detiene, señala el cielo del atardecer y dice: «Fue hacia la luz brillante».
Un hilo que regresa al caso estadounidense. Regresó a la luna. Ambos unidos en la misma gramática de altura luminosa. No es una prueba, pero es un patrón simbólico. Y los patrones simbólicos, cuando se repiten en palabras pequeñas, exigen atención. En el despacho del profesor, pilas de libros, historia del cristianismo primitivo, estudios bíblicos, catálogos de manuscritos. Abre el índice de Pseudo Tomás y muestra cómo, a diferencia del canon, este corpus pinta un retrato de un niño Jesús inquieto, a veces duro, siempre poderoso. El artículo de resumen en Superinteresante ayuda al público en general a comprender este mosaico, mientras que el informe de la BBC sobre el papiro proporciona el ancla factual que esta historia necesita. Hay un momento cinematográfico, el sonido de las páginas al pasarse, el niño entra en la habitación, ve una diapositiva con una ilustración de gorriones y dice hicieron un ruido y aplaude. El maestro cierra los ojos por un segundo, respira, escribe en su cuaderno, aplaude. No hay manera de probar que el recuerdo no fue sugerido, pero tampoco se puede negar la misteriosa simetría. En términos técnicos, se trata de una tríada, una fuente canónica silenciosa, una fuente apócrifa descriptiva y un relato contemporáneo con imágenes superpuestas. Dentro de esta tríada, las mediaciones culturales, como la iconografía, y las institucionales, como los museos y los archivos nacionales, educan al público para distinguir entre tradición, historia y fe. En México esta mediación es sólida, con una de las redes de museos más grandes del continente. Las implicaciones más amplias tocan fibras sensibles. Si los niños pueden verbalizar imágenes que coinciden con textos no canónicos poco conocidos, esto habla de una memoria colectiva profunda, de una herencia simbólica que abarca siglos. O habla de algo más, de un campo que la ciencia aún no ha nombrado plenamente. Por ahora lo que se puede decir con rigor es, hay documentos que hablan de pájaros de arcilla, hay relatos de ojos de fuego, hay madres que se despiertan al amanecer y escriben discursos, hay maestros que citan papiros, y esta historia no termina ahí. De Oaxaca a Monterrey, de Guadalajara a Mérida, otras familias han conservado historias de infancia impregnadas de imágenes antiguas. Plataformas de noticias y páginas de comportamiento han registrado casos que a veces se entrecruzan en códigos, repiten metáforas, apuntan al mismo campo de signos, invitando a una escucha menos cínica y más perspicaz. Tal vez, al final la pregunta correcta no sea ¿es verdad?, sino ¿qué hacemos con ello? La respuesta prudente sea escuchar, documentarse, comparar, consultar a expertos, visitar museos, leer las fuentes, distinguir entre canon y apócrifos y reconocer que el silencio de los evangelios también habla, y que la tradición, incluso fuera del canon, conserva ecos que a veces encuentran una boca pequeña y sincera para volver a sonar. En su último encuentro, al atardecer el niño se puso serio, tomó el dedo de su madre y murmuró, me pidió que rezara y dijo que me amaba. Frase que coincide inquietantemente con el caso americano reportado en los medios de comunicación, donde el pequeño dijo que había sido invitado por Jesús a orar antes de partir hacia la luz brillante. Su madre lloró, no por miedo sino por consuelo. Cuando la casa volvió al silencio, quedaron rastros, un video en un celular, un cuaderno con anotaciones, recortes digitales de noticias sobre el papiro de la infancia, un folleto de un museo y una pregunta abierta en el aire caliente de la cocina. ¿Quién le enseñó a un niño de 2 años las imágenes que la Biblia no contiene, pero que los documentos antiguos conservan como brasas bajo las cenizas del tiempo? ¿Y si todo esto apuntara a un fenómeno mayor, que trasciende culturas e idiomas? Datos recientes muestran cómo los medios internacionales reabren periódicamente el debate sobre la apariencia, la cultura y la vida doméstica de la Sagrada Familia. Una investigación que incluso cuando no aborda milagros nos recuerda que hay más preguntas que respuestas entre Belén y Nazaret. Y es en este espacio nebuloso donde se respiran historias como la de este niño. Aquí, el suspenso encuentra los límites de la honestidad. Nada de lo dicho pretende forzar la certeza, sino más bien invitar a la investigación. Y en la investigación, ciencia y fe caminan juntas, intercambiando gestos, papiros, filología, cronologías, visiones, símbolos, consuelo. En medio, los museos de México, las casas sencillas, los cuadernos, los videos.
Si hay algo que ha quedado claro, es la importancia de los nombres, las instituciones y los roles. Sin ellos todo se disuelve en rumores. Con ellos, la narración gana estructura. Pseudotomas, fragmentos de Hamburgo, redes de museos, materiales de resumen, casos documentados. Y sí, los ojos ardientes, ¿qué viene después? Quizás nuevos casos, nuevas capas, nuevos descubrimientos arqueológicos relacionados con la Biblia, como tantos ya catalogados y difundidos por centros académicos y medios especializados, recordando que la historia del texto sagrado es también una historia de fragmentos y reencuentros. En este punto, la infancia de Jesús deja de ser un vacío y se convierte en un campo de luz intermitente. Era al principio, a la arcilla húmeda, a las pequeñas palmas, al aliento. Y recordar que en un papiro antiguo alguien escribió que el niño hacía volar a los pájaros, y que en un patio de Puebla, 2 milenios después, un niño repitió el gesto, como si el recuerdo fuera un arroyo que corre bajo las piedras, siempre ahí, esperando la mano que separa las aguas. Y si esta historia te conmovió, te inquietó o te tranquilizó, aquí tienes una última súplica. Inscribirte y compartir esta historia es la forma más directa de expandir la investigación y apoyar proyectos que conectan el patrimonio, la ciencia y la humanidad en toda Latinoamérica. No es una petición de dinero, es una petición de compañía en esta búsqueda que a veces hiela la sangre y a veces reconforta el corazón. En los próximos capítulos volveremos a casos similares, otros niños, otras imágenes, otras páginas antiguas, porque la realidad, como los papiros, se fragmenta pero también se recompone. Y, entre el silencio de la Biblia y el rumor de los apócrifos, quizás se encuentre la voz clara de un niño que no sabe mentir, solo recordar.